Cada mañana al abrir los ojos, su mente se encuentra en un estado vulnerable y poderoso al mismo tiempo. Es como un terreno fértil recién humedecido por la lluvia. Cualquier semilla que deposite en él comenzará a crecer durante el día. Esa primera idea, esa primera frase que se permite pensar, no es un detalle sin importancia. Es la raíz que determinará la dirección de sus emociones, de sus decisiones y de sus resultados. Piense en esto. ¿Qué se dice usted a sí mismo cuando despierta? ¿Acaso es estoy cansado, no tengo fuerzas, hoy será difícil? Si esas son las palabras que repite, su mente se encargará de cumplir esa orden al pie de la letra. Su cuerpo se sentirá más pesado, su ánimo decaerá y cada obstáculo parecerá más grande de lo que realmente es. En cambio, si la primera voz que resuena en su interior afirma tengo energía, soy capaz, hoy avanzo hacia mis metas, algo distinto ocurre. Su mente comienza a buscar pruebas que validen esa afirmación, sus sentidos se agudizan para identificar oportunidades, su motivación se enciende. No se trata de magia ni de superstición, es la manera en que funciona su subconsciente. Y lo fascinante es que usted tiene el control de ese proceso. Cada día es como un lienzo en blanco, y las primeras palabras que se dice son las pinceladas iniciales que marcarán el tono de toda la obra. Pregúntese ahora mismo qué está sembrando en su interior cada mañana. Porque lo que siembre hoy será la cosecha de mañana. Y esa decisión, la de hablarse con fuerza o con derrota, es la más importante que tomará en las primeras horas del día. Mi nombre es Brian Tracy y he dedicado más de 40 años a estudiar el poder de la mente humana, la psicología del éxito y las leyes del logro personal. He trabajado con millones de personas alrededor del mundo, desde emprendedores que apenas empezaban con una idea hasta presidentes de grandes compañías que necesitaban recuperar la claridad y la motivación. A lo largo de todos estos años he visto un patrón común. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás no es solo el talento ni las circunstancias, sino el diálogo interno que alimentan cada día. Cuando comprendí que las palabras que uno se dice se convierten en órdenes directas al subconsciente, mi vida cambió. Descubrí que la mente obedece como un sistema exacto. Lo que repite con frecuencia se transforma en convicción, lo que cree se convierte en hábito y lo que practica día tras día define su destino. Esta no es una teoría lejana ni un concepto abstracto, es una herramienta práctica que he enseñado en más de 70 países y que ha ayudado a millones de personas a transformar su visión de sí mismas y en consecuencia su futuro. Por eso hoy quiero invitarlo a mirar hacia adentro, no a los consejos externos, no a las críticas, no a lo que digan los demás, sino a la voz más poderosa de todas, la que usted escucha en silencio cuando está a solas consigo mismo. Porque esa voz no es un susurro sin importancia, es el timón que dirige el barco de su vida. Hace algunos años conocí a un joven llamado Ricardo durante un seminario. Se me acercó en el receso con una mirada cansada y antes de que dijera una sola palabra pude sentir el peso de sus pensamientos. Con voz baja me confesó: Brian, creo que nunca voy a lograr nada importante en mi vida. Todos los días me repito que no soy suficiente, que no tengo lo necesario. Y cada vez que lo digo me siento más pequeño. Ricardo había crecido en un ambiente donde las frases negativas eran comunes: no puedes, no sirves, no intentes. Esas palabras se habían quedado grabadas en su mente como cicatrices invisibles y sin darse cuenta había convertido esa programación en su identidad. Se levantaba cada mañana con pensamientos derrotistas, trabajaba con miedo, se relacionaba con inseguridad y como resultado confirmaba lo que ya se decía a sí mismo que no podía. Le expliqué que su mente funcionaba como un software y que sus palabras eran las líneas de código que lo controlaban. Le mostré un ejercicio simple: escribir 10 afirmaciones positivas en tiempo presente y repetirlas frente al espejo todas las mañanas, con voz firme. Soy capaz, soy disciplinado, tengo el control de mi vida, cada día avanzo hacia mis metas. Al principio lo hizo con escepticismo, casi sintiéndose ridículo, pero persistió. Un mes después, cuando nos volvimos a encontrar en otra conferencia, su rostro había cambiado. Tenía otra postura, otra energía. Me contó que aunque su situación externa no había mejorado de la noche a la mañana, lo que sí había cambiado era su forma de verse a sí mismo. Ahora se levantaba con entusiasmo, hablaba con más confianza en su trabajo, y para su sorpresa comenzaron a abrirse nuevas oportunidades. Su jefe le confió responsabilidades mayores, sus compañeros lo escuchaban con respeto, y hasta su familia notó un brillo diferente en él.
Todo porque había decidido hablarse de otra manera. Ricardo comprendió algo que millones de personas desconocen, que no hay enemigo más fuerte ni aliado más poderoso que la propia voz interna, y que cada mañana al despertar tenemos en nuestras manos la decisión de programarnos para la derrota o para la victoria. La idea más poderosa que debe grabarse desde ahora es que su diálogo interno es el timón de su vida. No importa cuántos planes haga, cuántos libros lea o cuántos cursos tome, si la voz dentro de usted es débil, crítica o negativa, tarde o temprano esa voz lo hará tropezar. La mente humana funciona como un eco. Lo que usted repite se convierte en la realidad que más tarde escucha de vuelta. Piense en lo siguiente: cada pensamiento que pasa por su cabeza es como una orden. Cuando se dice a sí mismo "no soy suficiente", su subconsciente no lo cuestiona, simplemente obedece, busca pruebas para confirmarlo, recuerda fracasos, exagera defectos y filtra las oportunidades que podrían contradecir esa creencia. Es como si colocara ante sus ojos un lente empañado que distorsiona todo lo que ve. En cambio, cuando afirma con convicción "tengo lo que necesito para avanzar", la misma mente activa mecanismos para sostener esa declaración. Recuerda momentos de éxito, resalta virtudes, identifica caminos posibles y despierta energías dormidas. Lo extraordinario es que ambos escenarios dependen únicamente de qué frases decida sembrar en su interior. Le contaré la historia de Marta, una mujer que conocí en uno de mis talleres. Había intentado iniciar un pequeño negocio de repostería, pero cada vez que se enfrentaba a un reto, un cliente que se quejaba, una deuda inesperada, una receta que no salía bien, lo primero que se repetía era: esto es demasiado para mí, no nací para esto. Después de años de repetirse lo mismo, vivía cansada, sin fe en sus talentos y a punto de abandonar su sueño. Cuando empezó a trabajar en su diálogo interno, cambió por completo la narrativa. Decidió reemplazar esas frases por "cada problema me hace más fuerte, cada día aprendo algo nuevo, y soy capaz de crecer". Al principio se sentía incómodo, casi falso, pero con el tiempo esa repetición diaria transformó su manera de enfrentar los problemas. No solo logró mantener abierto su negocio, sino que lo expandió y contrató a otras personas. Hoy reconoce que el secreto no estaba en una nueva receta, sino en la receta mental que repitió todos los días. Aquí está la acción práctica para usted. Empiece cada mañana con 3 afirmaciones poderosas. Escríbalas en un papel y léalas en voz alta frente al espejo. No diga lo que quisiera llegar a ser, sino lo que es desde hoy. Soy disciplinado, soy fuerte, tengo el control de mi vida. Repítalas con firmeza incluso si aún no lo siente real. Su mente necesita repetición para grabar nuevas creencias, y esas frases serán las semillas que transformarán su identidad. Permítame hacerle una pregunta directa. ¿Qué frases está diciendo usted a diario? Porque esas palabras silenciosas o en voz alta están definiendo en este mismo instante el camino por el que avanzará mañana. Usted no puede elegir siempre lo que ocurre afuera, pero sí puede decidir qué voz escucha dentro. Ese es el verdadero campo de batalla. La vida trae dificultades inevitables, problemas económicos, críticas injustas, relaciones que no funcionan como esperaba. Pero lo que determina si esas pruebas lo derrumban o lo fortalecen es la conversación que sostiene consigo mismo en silencio. Cuando algo inesperado sucede, su mente genera de inmediato un comentario interno. Si ese comentario es "esto me supera, no sé qué hacer", su cuerpo reacciona con tensión, su respiración se acelera y su confianza se desploma. Pero si el comentario es "puedo aprender de esto, encontraré la manera de salir adelante", se despierta en usted una energía distinta. Sus músculos se relajan, su mirada se aclara y empieza a buscar soluciones que antes no veía. La diferencia no está en el evento, sino en la interpretación que usted mismo programa en su interior. Déjeme darle un ejemplo concreto. Conocí a Andrés, un joven ingeniero que perdió su empleo de manera inesperada. Durante semanas su diálogo interno fue un enemigo despiadado. No sirvo, no voy a conseguir nada mejor, soy un fracaso. Con esas palabras cada entrevista se convertía en un tormento. Transmitía inseguridad, titubeaba al hablar y confirmaba, sin darse cuenta, la imagen negativa que ya había instalado en su mente. Todo cambió cuando comenzó a reemplazar esas frases por nuevas afirmaciones. Tengo habilidades valiosas, mi experiencia cuenta, voy a encontrar un lugar mejor para crecer. No fue un cambio instantáneo, pero después de repetirlo cada día su confianza empezó a notarse. En pocas semanas consiguió un empleo mejor pagado y con más posibilidades de desarrollo. Andrés entendió algo fundamental: la voz interna no es un eco pasivo, es un arquitecto activo que diseña la forma en que los demás lo perciben. Ahora su acción práctica: cada vez que detecte un pensamiento negativo, no lo deje correr libremente. Escríbalo en una hoja y a su lado formule una frase positiva de reemplazo. Si se sorprende pensando "esto es demasiado difícil", cambie de inmediato por "este desafío me hará más fuerte". Si se dice "no soy lo suficiente
suficientemente bueno, reemplace por cada día estoy mejorando. Con el tiempo este ejercicio entrena a su mente para reaccionar automáticamente de manera constructiva, sin que usted tenga que luchar contra la negatividad en cada momento. Y ahora lo invito a reflexionar: si pudiera grabar todas las frases que se repite en un día entero, ¿le gustaría escucharlas en voz alta? Si la respuesta es no, entonces es momento de transformar ese diálogo, porque lo que usted se dice en silencio es lo que tarde o temprano se convierte en la voz más fuerte de su destino. Hace algunos años conocí a un empresario llamado Julián. Era dueño de una pequeña imprenta en una ciudad mediana y durante más de 10 años había vivido con la misma rutina: levantarse temprano, abrir el negocio, atender clientes y cerrar tarde en la noche. Al principio lo hacía con entusiasmo, pero con el tiempo comenzó a repetirse una frase que parecía inofensiva: estoy cansado, ya no doy más. Esa declaración, que comenzó como un suspiro después de una jornada larga, se convirtió en su diálogo interno de todos los días. Poco a poco esa voz fue moldeando su comportamiento. Llegaba al trabajo con desánimo, trataba a sus empleados con impaciencia, veía cada nuevo pedido como una carga y no como una oportunidad. Su negocio se estancó, perdió clientes y, lo más grave, comenzó a perder la fe en sí mismo. Me confesó que muchas noches se acostaba pensando: soy un fracasado, esto nunca va a mejorar. Lo que Julián no entendía era que esa frase, repetida una y otra vez, no era solo un pensamiento pasajero. Era una instrucción que su mente obedecía con precisión, y cuanto más lo repetía, más se reforzaba el ciclo de derrota. En realidad su negocio aún tenía potencial, pero su visión estaba nublada por el lente de su propio diálogo negativo. Cuando me pidió consejo, lo primero que hice fue mostrarle la diferencia entre rendirse al cansancio y programar la mente para la resiliencia. Le pedí que cada mañana, en lugar de decir no doy más, pronunciara en voz alta frente al espejo: tengo la energía para enfrentar este día. Cada cliente es una oportunidad, cada reto me fortalece. Al inicio Julián se resistió. Me decía: Brian, eso suena como una mentira. Yo no siento eso en mi interior. Y yo le respondí: no necesitas sentirlo aún, necesitas sembrarlo. La semilla siempre parece pequeña e inútil cuando está en la mano, pero es la repetición y la constancia las que hacen que florezca. Aceptó el reto. Durante 30 días se disciplinó a repetir 10 afirmaciones positivas cada mañana. No hubo un cambio instantáneo, pero sí progresivo. A los pocos días sus empleados notaron que llegaba al trabajo con una actitud distinta. Un par de semanas después los clientes percibieron un trato más cordial y cercano, y en menos de 3 meses las ventas habían comenzado a crecer de nuevo. El negocio seguía siendo el mismo, pero el líder era diferente porque su diálogo interno había cambiado. Julián me confesó después: lo más sorprendente es que el cansancio seguía allí, pero ya no me dominaba. Al repetirme frases de energía y confianza, mi mente encontró maneras de administrar mejor el tiempo, de delegar tareas y de ver soluciones en lugar de quejas. Descubrí que el problema no era la imprenta, era mi voz interna. La enseñanza de esta historia es clara: su vida no cambia cuando todo a su alrededor es perfecto. Cambia cuando usted decide hablarse de una manera distinta. Julián transformó su negocio no porque alguien viniera a rescatarlo, sino porque entendió que el verdadero rescate debía comenzar en su propia mente. La calidad de su vida está determinada por la calidad de las preguntas que se hace en silencio. Muchas veces creemos que nuestro diálogo interno son solo frases sueltas, pero en realidad está lleno de interrogantes que dirigen nuestra atención como un faro. Y esas preguntas pueden abrir puertas o cerrarlas para siempre. Piense en lo siguiente: cuando algo sale mal, ¿qué suele preguntarse? Si la pregunta es ¿por qué siempre me pasa esto a mí?, su mente obediente comenzará a buscar respuestas que confirmen esa idea: porque no soy suficiente, porque nunca tengo suerte, porque la vida es injusta. De inmediato se activa un círculo vicioso en el que usted mismo se convence de su propia derrota. Pero si cambia la pregunta: ¿por qué puedo aprender de esto? ¿Qué nueva estrategia puedo usar? ¿O qué paso pequeño puedo dar ahora mismo?, su cerebro reacciona de manera distinta. Activa la creatividad, abre nuevos caminos y le devuelve la sensación de control. La diferencia no está en el problema, está en la pregunta que usted decide sembrar en su mente. Le contaré la historia de Camila, una estudiante universitaria que estaba a punto de abandonar su carrera. Después de reprobar 2 materias, comenzó a repetirse: no soy inteligente, la universidad no es para mí. Esa frase se convirtió en un muro que la paralizaba. Un día, agotada de sentirse derrotada, se preguntó algo distinto: ¿qué hábitos puedo mejorar para aprender mejor? Esa pregunta tan sencilla la sacó de la oscuridad. Empezó a organizar su tiempo, buscó asesorías, se unió a grupos de estudio y poco a poco recuperó el control. No solo aprobó las materias, sino que descubrió que tenía más disciplina y resiliencia de la que imaginaba. Todo porque cambió una sola pregunta:
Pero no es la única. Recuerdo a un ejecutivo llamado Hernán que enfrentó la quiebra de su primer negocio. Durante semanas su única pregunta era ¿por qué fallé? Y cada respuesta lo hundía más porque no tenía capital, porque no era lo bastante capaz. Cuando cambió la pregunta ¿qué habilidades puedo desarrollar para hacerlo mejor la próxima vez? Su visión cambió. Comenzó a capacitarse en liderazgo, aprendió a delegar y con el tiempo abrió una nueva empresa que prosperó. Descubrió que una buena pregunta tiene el poder de salvar un sueño que parecía perdido. Aquí está su acción práctica. Durante un día entero anote cada pregunta que se repita en su mente. Subráquelas en 2 colores, las que lo limitan y las que lo impulsan. Reescriba las limitantes en positivo. Ejemplo: ¿por qué no puedo? ¿Cómo sí puedo? Antes de dormir repita en voz alta al menos 3 preguntas constructivas que lo preparen para el día siguiente. Permítame dejarle una pregunta directa. Si las preguntas que se hace son semillas que determinan la cosecha, ¿qué tipo de jardín quiere cultivar en su vida? ¿Uno lleno de dudas y resignación o uno que florezca con posibilidades, aprendizajes y soluciones? Uno de los mayores errores que comete la mayoría de las personas es creer que la motivación depende de lo que ocurre afuera. Piensan que si el entorno es favorable estarán inspirados y si las circunstancias son duras perderán la fuerza. Pero lo cierto es que la motivación nace adentro, de la manera en que usted se habla y se describe a sí mismo cada día. Su diálogo interno es el combustible que mantiene encendido el motor de la acción. Si se repite constantemente estoy cansado, no tengo ganas, no vale la pena. No importa qué oportunidades se presenten, las dejará pasar porque ya se convenció de que no tiene energía. En cambio, si se acostumbra a decir tengo lo necesario, puedo avanzar un paso más, siempre hay un motivo para continuar aunque la realidad sea desafiante, encontrará dentro de sí la chispa para no detenerse. La voz interna no solo describe su estado, lo crea. Un ejemplo claro fue el de Sofía, una madre soltera que debía trabajar y estudiar al mismo tiempo. Había noches en las que agotada se repetía no puedo más, y al hacerlo se quedaba paralizada sin ánimo para abrir un libro ni para pensar en el futuro. Todo cambió cuando decidió probar algo distinto. Empezó a decirse un poco más, solo una página más, solo un paso más. Esa frase sencilla la impulsaba a continuar. Meses después, completó su carrera universitaria y consiguió un empleo mejor. Sofía comprendió que no se trataba de esperar motivación mágica, sino de fabricarla con sus propias palabras. Pero también recuerdo a Jorge, un joven que entrenaba para correr su primera maratón. Al inicio de cada práctica su mente le decía, no vas a resistir, estás demasiado cansado. Cada vez que aceptaba esa voz, se detenía antes de completar la distancia que se había propuesto. Su rendimiento no estaba limitado por su cuerpo, sino por la conversación que sostenía en su interior. Cuando reemplazó esa frase por mis piernas son fuertes, cada kilómetro me acerca a la meta, algo cambió. No fue inmediato, pero en cuestión de semanas empezó a notar que resistía más, que recuperaba energía y que cada entrenamiento lo acercaba a cumplir su objetivo. El día de la maratón, al cruzar la meta, me confesó que lo que más le había impulsado no fue el público, ni el clima, ni la comida previa. Fue el hábito de repetirse palabras de fuerza cuando el cansancio lo quería vencer. Aquí está su acción práctica. Elija una frase de empuje que pueda repetirse en los momentos en que sienta que sus fuerzas flaquean. Escríbala en una tarjeta, colóquela en su billetera o en su teléfono y téngala siempre a mano. Cada vez que aparezca la desmotivación, repítala 3 veces en voz firme. Puede ser sigo adelante, un paso más o soy capaz. Además, lleve un registro en un cuaderno de cada día que lo ponga en práctica. Al cabo de 30 días podrá mirar hacia atrás y ver cómo esas palabras no solo lo ayudaron a resistir, sino que empezaron a moldear su carácter. Ahora reflexione, ¿va a esperar que alguien más venga a darle ánimo o va a convertirse en la voz que lo impulsa cada día? Porque al final el verdadero secreto de la motivación no está en lo que sucede afuera, sino en lo que usted decide decirse en silencio cuando nadie lo ve. El diálogo interno no solo afecta su motivación, también moldea la manera en que interpreta los fracasos. Todos, sin excepción, enfrentamos caídas, errores y momentos en los que las cosas no salen como esperábamos. La pregunta no es si va a fracasar, sino qué se dirá a sí mismo cuando eso ocurra. Esa voz interior puede convertir el tropiezo en una excusa para rendirse o en una oportunidad para crecer. Imagina 2 personas que cometen el mismo error en su trabajo. Una se dice, soy un desastre, siempre arruino todo, mejor no intento nada más. Esa conversación interna destruye la confianza y le impide aprender. La otra persona, ante el mismo error, se dice, me equivoqué, pero puedo aprender de esto, la próxima vez lo haré mejor. Esa voz no niega la realidad, pero la interpreta desde la resiliencia. El error deja de ser un muro y se transforma en un escalón que marca la diferencia. No el error en sí, sino la manera en que se habla a sí mismo después de cometerlo. Le contaré la historia de Natalia,
una joven arquitecta que perdió un importante concurso de diseño. Estuvo a punto de abandonar la profesión porque su mente la castigaba con frases como "no soy creativa, no estoy hecha para esto". Cuando nos reunimos, le pedí que hiciera un ejercicio simple, escribir 3 frases nuevas para repetir después de cada fallo. Ella eligió: cada intento me hace más hábil, cada error me enseña algo que antes no sabía, y cada caída me acerca al éxito. Al principio le costaba creerlas, pero las repetía de todos modos. Con el tiempo, su visión cambió. Participó en un nuevo concurso y aunque no ganó, obtuvo menciones honoríficas. En su tercer intento consiguió el primer lugar. Hoy afirma que lo que realmente la sostuvo no fueron los premios, sino el hábito de hablarse con compasión y firmeza después de cada derrota. Su acción práctica para este bloque es clara. Diseñe un mantra de resiliencia. Escriba 3 frases que pueda repetirse cada vez que enfrente un tropiezo. Asegúrese de que estén en presente y en positivo. Ejemplos: estoy aprendiendo, me estoy fortaleciendo, esta situación me prepara para algo más grande. Tenga esas frases visibles en su espacio de trabajo o en su teléfono y conviértalas en su respuesta automática cuando algo salga mal. Ahora quiero dejarle una pregunta que puede cambiar la forma en que encara sus próximos desafíos. Cuando se equivoque, ¿qué voz va a escuchar? ¿La que lo hunde en la culpa o la que lo impulsa hacia adelante? Esa decisión no se toma en el futuro, se toma hoy, entrenando su mente para responder con palabras que construyan y no que destruyan. En una de mis conferencias en México conocí a un hombre llamado Esteban. Era un gerente de ventas con un equipo de 15 personas a su cargo. A simple vista parecía seguro, elegante y con experiencia, pero al conversar con él descubrí que vivía atrapado en una lucha silenciosa. Cada mañana al mirarse al espejo se decía a sí mismo: estoy agotado, no puedo con esta responsabilidad, no estoy a la altura. Nadie más escuchaba esas palabras, pero él las repetía todos los días con la misma convicción con que otros recitan una oración. El resultado era inevitable, su rendimiento comenzó a caer. Sus colaboradores notaban que hablaba con poca energía en las reuniones, que dudaba al tomar decisiones y que posponía conversaciones importantes con clientes. El diálogo interno de Esteban lo estaba saboteando en silencio. Aunque tenía el talento y la experiencia, había convencido a su subconsciente de que no era suficiente, y esa programación mental se reflejaba en sus acciones. Un día, después de escuchar una de mis charlas sobre afirmaciones positivas, Esteban tomó la decisión de experimentar. En lugar de repetirse frases de agotamiento, diseñó 3 declaraciones que lo impulsaran. Tengo la capacidad de liderar a mi equipo, cada desafío es una oportunidad para crecer, y soy un líder que inspira confianza. Al principio le parecía extraño, casi como si estuviera actuando un papel que no le correspondía, pero se obligó a repetirlas todos los días antes de ir a la oficina. Los cambios comenzaron de manera sutil. Su equipo notó que en las reuniones su tono de voz era más firme y que ya no evitaba las decisiones difíciles. Esteban mismo confesó que aunque los problemas seguían allí, ahora reaccionaba con más calma y claridad. Al cabo de 3 meses los resultados eran evidentes, las ventas habían aumentado, su equipo estaba más motivado y su reputación dentro de la empresa creció. Lo más impactante fue lo que me dijo meses después: Brian, lo que cambió no fueron las circunstancias externas, cambié yo. Dejé de decirme que estaba agotado y comencé a decirme que estaba preparado. Al principio solo eran palabras, pero con el tiempo se convirtieron en mi nueva identidad. La enseñanza de la historia de Esteban es clara: no importa cuánto conocimiento tenga, qué cargo ocupe o qué tan experimentado sea. Si su voz interior lo derrumba cada mañana, no podrá sostener el éxito. Pero si esa misma voz lo impulsa, puede superar barreras que parecían imposibles. La voz que más poder tiene en su vida no es la de un jefe, un amigo o incluso la de su familia. La voz que más lo define es la que escucha en silencio cuando nadie más está presente. Esa voz puede ser un mentor que lo impulsa o un verdugo que lo condena. Y la realidad es que usted elige quién será. Si cada día se repite frases como "no soy capaz, no sirvo, nunca lo lograré", está entrenando a su mente para vivir en derrota. Su subconsciente obedece como un soldado disciplinado, no cuestiona la orden, simplemente la ejecuta. Por eso tantas personas sienten que la vida se repite. No importa el trabajo, la relación o el proyecto, siempre encuentran un obstáculo. No es porque el mundo esté en su contra, sino porque llevan dentro de sí un juez interno que dicta sentencia de fracaso. Pero imagine lo contrario: levantarse y decirse "tengo habilidades, soy disciplinado, avanzo todos los días". Esa voz se convierte en un entrenador interno que lo anima en medio de la dificultad. Y cuando usted se programa con palabras de confianza, su cuerpo responde distinto, su postura mejora, su tono de voz cambia, su energía aumenta. De pronto las personas a su alrededor lo ven diferente y reaccionan con más respeto.
el mundo externo comienza a reflejar el cambio interno. Un ejemplo claro es el de Laura, una joven médica que solía repetir: "No estoy lista, siempre me falta algo". Esa frase la hacía sentirse insegura en cada consulta, dudaba antes de dar un diagnóstico y hasta pensaba en abandonar la profesión. Cuando decidió transformar su diálogo interno, eligió nuevas frases: "Soy competente, cada día aprendo más, mis pacientes confían en mí". Al repetirlas una y otra vez, su actitud cambió. No solo atendía mejor, también irradiaba calma, y esa confianza se transmitía a sus pacientes. Hoy lidera un equipo en un hospital y asegura que el mayor cambio no vino de un título adicional, sino de cómo comenzó a hablarse. Aquí está su acción práctica: diseñe un ritual de voz interna. Dedique 5 minutos cada mañana para hablarse en voz alta con frases de poder. No basta con pensarlas en silencio, dígalas con determinación, como si le hablara a alguien que necesita escuchar esperanza. Use su nombre, mírese en el espejo y afirme: "Yo, su nombre, soy disciplinado, soy fuerte, estoy listo para lo que venga". Haga de ese momento un hábito tan importante como lavarse los dientes. Con el tiempo notará que esa voz se convierte en su defensa en los momentos difíciles. Ahora deténgase a pensar si su voz interior va a acompañarlo toda la vida. ¿Prefiere que sea la de un enemigo que lo limita o la de un entrenador que lo impulsa? La elección es suya y se hace cada mañana con las palabras que decide pronunciar. Si lo que ha escuchado hasta ahora le está ayudando, active la campanita para no perderse los próximos videos. Y comparta este mensaje con alguien cercano que necesite escuchar que su voz interna puede transformarlo todo. A veces una frase positiva enviada en el momento justo puede cambiar la vida de alguien. Su diálogo interno no solo afecta su motivación o la manera en que interpreta los errores, también condiciona la forma en que se relaciona con los demás. Piense en esto: si usted se repite que no merece respeto, que no tiene valor o que siempre será ignorado, inevitablemente transmitirá esa inseguridad en sus gestos, en su tono de voz y hasta en su postura. Y cuando el mundo lo percibe inseguro, lo trata de acuerdo con esa imagen. Por el contrario, si su voz interna afirma: "Tengo dignidad, merezco respeto, mi opinión cuenta", esa convicción se refleja en su forma de caminar, en la claridad con la que habla y en la calma con la que responde. Entonces ocurre algo curioso. Las personas comienzan a reaccionar en sintonía con esa nueva versión de usted. No es magia, es coherencia. La manera en que se habla se convierte en la manera en que se presenta ante el mundo. Le contaré la historia de Diego, un joven abogado que siempre se quedaba en silencio en las reuniones importantes. No porque no supiera qué decir, sino porque su mente le repetía: "Mejor no hables, nadie te va a tomar en serio". Esa frase lo encadenaba. Cuando decidió cambiar su narrativa interna, comenzó a repetirse cada mañana: "Mi voz tiene valor, mis ideas aportan, mi presencia cuenta". Al principio seguía sintiéndose nervioso, pero se obligó a participar aunque la inseguridad lo acompañara. Con el tiempo su voz interna de respeto se hizo más fuerte que la del miedo. Hoy es socio de un bufete y asegura que todo empezó el día en que decidió hablarse como alguien digno de ser escuchado. Aquí está su acción práctica: antes de cada interacción importante, dedique 1 minuto a repetirse en voz alta 3 frases de reconocimiento. Puede ser: "Merezco ser escuchado", "Mi aporte es valioso", "Soy digno de respeto". Respire profundo y visualícese entrando a esa situación con calma. Haga este ejercicio una y otra vez hasta que se convierta en un hábito automático. Ahora reflexione: ¿cómo espera que los demás lo respeten si usted mismo se repite todos los días que no es digno? El mundo suele tratarlo según la forma en que usted se trata a sí mismo. Entonces, ¿qué voz va a elegir? ¿La que lo hace invisible o la que lo convierte en alguien imposible de ignorar? El diálogo interno también es el origen de la disciplina. Muchas personas creen que la disciplina es un talento innato, algo con lo que se nace o no se nace. Piensan que quienes logran levantarse temprano, entrenar cada día o mantener un proyecto constante tienen una fuerza de voluntad casi sobrehumana. Pero lo cierto es que la disciplina no es un don misterioso, es el resultado directo de las órdenes que usted mismo se da en silencio. Cada hábito comienza con una conversación interna. Cuando suena la alarma, la primera frase que se repite marca la diferencia. Si se dice 5 minutos más, estoy cansado, no tengo energía, su mente lo obedece y el cuerpo se queda quieto. Pero si afirma: soy disciplinado, cumplo lo que me propongo, me levanto ahora, esa orden activa el movimiento. Lo que cambia no es la alarma ni el reloj, lo que cambia es la voz que decide escuchar, y esa voz se entrena. Un ejemplo claro es el de Ana, una joven que soñaba con escribir un libro. Durante años se repetía: no tengo tiempo, no soy constante, nunca terminaré nada. Y esa voz se cumplía, sus libretas estaban llenas de comienzos inconclusos. Cansada de sentirse estancada, decidió cambiar el guión. Se dijo: soy escritora, escribo un poco cada día, mi disciplina me lleva a la meta. Esa afirmación repetida frente al espejo y antes de dormir la impulsó a escribir al menos una página diaria. Al final de un año, lo que antes era un sueño imposible se convirtió en un manuscrito de 365 páginas. Lo mismo sucedió con Marcos, un joven que quería mejorar su salud física.
Durante meses se repetía, odio el gimnasio, nunca voy a tener constancia. No importaban los planes ni las rutinas. Su mente ya había dictado sentencia. Cuando cambió la frase por soy alguien que cuida su cuerpo, entreno porque me respeto, la disciplina empezó a nacer dentro de él. No fue magia, pero cada repetición fortalecía su decisión. Un año después no solo había transformado su cuerpo, también su autoestima, porque entendió que la disciplina no es sufrir, es hablarse con respeto. Aquí está su acción práctica y elija un hábito que desee fortalecer. Cree una afirmación en presente y en positivo que lo describa como si ya lo tuviera. Yo ahorro cada día, yo entreno con constancia, yo estudio con enfoque. Registre en un cuaderno cada día que cumpla con ese hábito, aunque sea con un paso mínimo. Verá cómo la repetición crea coherencia entre lo que dice y lo que hace. Ahora piense qué relato quiere sostener acerca de su disciplina, porque si se dice no soy constante se rendirá a la primera dificultad, pero si afirma cada día que es alguien que cumple, que persevera y que se respeta, tarde o temprano su identidad se alineará con esas palabras. Y cuando la disciplina se convierte en identidad, ya no depende de motivación pasajera, es simplemente quién es usted. Hace un tiempo conocí a Valeria, una mujer que había alcanzado logros importantes en su vida profesional, tenía un buen puesto, reconocimiento y un equipo que la respetaba, sin embargo por dentro cargaba con un diálogo interno que la debilitaba. Me confesó que a pesar de sus resultados, todas las mañanas se repetía a sí misma, no soy suficiente, tarde o temprano descubrirán que no merezco estar aquí. Esa frase se había convertido en una sombra que la acompañaba a todas partes. Valeria sufría lo que muchos llaman síndrome del impostor, pero en el fondo lo que estaba en juego era su voz interior. Aunque el mundo externo le daba señales de éxito, ella misma se repetía frases que la hacían dudar, y como su mente obedecía a esas palabras, empezaba a actuar con inseguridad, dudaba en las reuniones, evitaba dar su opinión con firmeza y en ocasiones rechazaba oportunidades por miedo a no estar a la altura. Cuando conversamos le pedí que hiciera un ejercicio radical, registrar durante una semana completa cada frase que se repetía en silencio. El resultado fue impactante. Más del 80% de lo que escribía eran afirmaciones negativas: no soy lo bastante buena, seguro cometí un error, otros lo harían mejor que yo. Se dio cuenta de que el enemigo más grande no estaba afuera, estaba dentro de ella. Decidió entonces reemplazar esas frases por un nuevo set de afirmaciones. Eligió 3 que se convirtieron en su escudo diario: soy competente, mi trabajo aporta valor y confío en mis decisiones. Cada mañana la repetía frente al espejo, y cada vez que el pensamiento de no soy suficiente aparecía, lo sustituía de inmediato por una de esas frases. Al inicio sentía que era un juego sin sentido, pero con el paso de las semanas, algo cambió. Su postura comenzó a ser más firme, su tono de voz más claro y su actitud más segura. En una reunión clave defendió con determinación una propuesta que antes habría callado. Para su sorpresa no solo fue aceptada, sino que también recibió felicitaciones de su superior. En ese momento comprendió que el cambio había comenzado dentro de ella. Meses después me escribió para decirme: hoy sé que nunca fui impostora, lo que pasaba era que mi diálogo interno estaba programado para minimizarme. Ahora me hablo con respeto y eso se refleja en cómo me ven los demás. La historia de Valeria nos recuerda una verdad poderosa: no importa qué tan exitoso parezca alguien desde afuera, si su voz interior es débil, tarde o temprano se derrumbará. Y al contrario, aunque el mundo dude de usted, si su voz interna es fuerte, podrá sostenerse y avanzar. La conclusión es clara: lo que se repite cada día tiene más fuerza que cualquier aplauso o crítica externa. Por eso, si quiere crecer, no basta con acumular títulos o reconocimientos. Debe entrenar su diálogo interno para convertirse en su mayor aliado. Hay un principio que no se puede ignorar: la forma en que usted se habla determina la calidad de su perseverancia. Muchas personas abandonan no porque les falte talento, sino porque su diálogo interno les dice que no vale la pena continuar. Y lo cierto es que el éxito rara vez se logra en el primer intento. Casi siempre requiere tropezar, ajustar y volver a intentarlo una y otra vez. La pregunta es: ¿qué voz escucha usted cuando las cosas no salen como esperaba? Imagina a alguien que se propone emprender un negocio. Invierte sus ahorros, diseña un plan, pero en los primeros meses enfrenta pérdidas. Si su voz interna le repite: eres un fracasado, esto no sirve, mejor renuncia, el desenlace será evidente, abandonará antes de descubrir lo que pudo lograr. Pero si en ese mismo momento su voz dice: estoy aprendiendo, cada tropiezo me acerca a una estrategia más sólida, tengo la capacidad de mejorar, entonces ese negocio aún tiene esperanza. No es magia, es el poder de sostener una conversación interna que refuerce la resiliencia. Recuerde que la mente busca coherencia entre lo que piensa y lo que hace. Si usted se dice no puedo más, su cuerpo empezará a sentirse agotado. Pero si afirma con convicción: tengo fuerzas aunque esté cansado, aún puedo dar un paso más, encontrará energía en lugares que antes no notaba.
Piense en los atletas de élite. Muchos de ellos llegan a niveles de fatiga en los que físicamente parece imposible continuar, pero lo logran porque su diálogo interno es tan fuerte que arrastra al cuerpo a seguir adelante. Esa misma dinámica ocurre en la vida diaria. Permítame preguntarle cuántas veces ha dejado un proyecto porque se convenció de que era demasiado difícil. Y si hubiese cambiado esas palabras por un paso más, solo un poco más, ¿qué habría sucedido? Probablemente habría llegado más lejos. Le comparto un ejemplo concreto. Un joven llamado Andrés me escribió contándome que siempre quiso correr una maratón, pero en cada entrenamiento su mente lo saboteaba. Escuchaba dentro de sí mismo frases como no naciste para esto, te vas a desmayar, mejor detente, por eso nunca lograba pasar de los 15 kilómetros. Hasta que un día decidió transformar su voz interna. Cada vez que aparecía el pensamiento de no puedo lo reemplazaba por sí puedo, solo un kilómetro más. Esa frase lo acompañó durante semanas, hasta que un día alcanzó los 42 kilómetros. Cuando terminó no lloraba de dolor, sino de orgullo. Descubrió que lo que lo frenaba nunca fue su cuerpo, sino las frases que aceptaba como verdad. La acción práctica es sencilla pero poderosa. Observe sus palabras en los momentos de dificultad. Cada vez que aparezca un pensamiento que le invite a rendirse, cámbielo de inmediato por uno que lo impulse a avanzar. Repita, un paso más, aún no termino. Escríbalo si es necesario. Pegue esa frase en su lugar de trabajo, en el espejo o en la pantalla de su teléfono. Conviértala en su escudo, y pregúntese ahora qué pasaría en su vida si cada vez que estuviera a punto de rendirse, su voz interior lo empujara a seguir adelante en lugar de detenerlo. Para que este conocimiento no se quede en inspiración pasajera, necesita convertirse en acción. Por eso quiero guiarle en un plan de 90 días dividido en 3 fases. Cada fase es un paso concreto para reprogramar su diálogo interno y fortalecer su mentalidad. Primeros 30 días, despertar la conciencia. Su meta inicial no es transformarlo todo de la noche a la mañana, sino aprender a observar cómo se habla a sí mismo. Durante este mes lleve un registro en un cuaderno o en su teléfono. Anote al menos 3 frases que se diga cada día, especialmente cuando se enfrente a un desafío. Pregúntese, ¿esta frase me impulsa o me limita? Al final de la semana revise sus notas y marque con un círculo las frases negativas más repetidas. Esa será su primera victoria. Identificar al enemigo invisible. Acción práctica: cada mañana frente al espejo repita 3 afirmaciones positivas en tiempo presente. Por ejemplo, soy disciplinado, tengo el control de mi vida, hoy avanzo un paso más. Aunque le parezca extraño al inicio, continúe haciéndolo. El objetivo no es sentirlo inmediatamente, sino enseñarle a su mente a recibir nuevas órdenes. Días 31 a 60, reprogramación activa. Ahora que ya identificó sus patrones de diálogo interno, es el momento de reemplazarlos. Cada vez que aparezca un pensamiento limitante, cámbielo por uno potenciador. Si piensa esto es muy difícil, cámbielo por este desafío me hace crecer. Si surge no soy suficiente, sustitúyalo por mejoro cada día tengo lo necesario. Esta práctica se llama reemplazo consciente y su efectividad aumenta con la rapidez con que actúe. No deje que el pensamiento negativo se quede en su mente más de unos segundos. Acción práctica: establezca un recordatorio en su teléfono 3 veces al día con frases cortas que activen su mente. Puede ser un paso más, tengo lo necesario, hoy es mi día. Así interrumpe la rutina automática y recuerda la nueva programación. Días 61 a 90, consolidación y expansión. En esta fase el hábito debe convertirse en parte de su identidad. Ya no se trata solo de afirmarse frente al espejo, sino de vivir cada día como alguien que se habla con poder. Antes de una reunión repita su afirmación. Antes de tomar una decisión importante recuérdese que tiene control. Antes de dormir registre 3 frases positivas que haya utilizado durante el día. Esta retroalimentación fortalece la coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Acción práctica: visualice cada mañana la vida que quiere crear y acompáñela de afirmaciones en presente. Imagine que ya está viviendo con confianza, disciplina y seguridad. Esa combinación de imágenes y palabras enciende un motor en su subconsciente que lo impulsa a actuar en consecuencia. ¿Cómo sabrá que va bien? Notará 3 señales. Sus pensamientos negativos aparecen con menos frecuencia. Su estado de ánimo se recupera más rápido después de un problema. Sus acciones son más consistentes incluso en días difíciles. Si después de 90 días usted logra estas 3 señales, habrá dado un paso firme hacia la construcción de una voz interna inquebrantable. Imagine por un momento que su mente es un vasto jardín. Cada palabra que usted se dice es una semilla. Algunas son semillas de confianza, otras de duda. Algunas de optimismo, otras de resignación. Usted no puede evitar que el viento traiga semillas negativas, pero sí puede decidir cuáles regar y cuáles dejar secar. Cada mañana cuando despierta tiene en sus manos una regadera invisible. Va a alimentar la semilla de la fe o la de la derrota. Esa elección repetida día tras día es la que termina definiendo el paisaje de su vida. Recuerde, su voz interior es su mayor aliado o su peor enemigo. No importa lo que digan las circunstancias externas, siempre tendrá dentro de usted una voz que decide si se levanta o se rinde, si avanza o retrocede.
Si convierte esa voz en su refugio y en su impulso, nada podrá detenerlo. Piense en los grandes líderes, en los atletas, en las personas que admiramos por su fortaleza. Todos compartían un secreto, sabían hablarse a sí mismos con fe aun en medio de la tormenta. Usted también puede hacerlo. Usted también puede forjar dentro de sí mismo una voz que le recuerde en los momentos más oscuros que todavía tiene poder, que aún puede dar un paso más, que su vida tiene propósito. El mundo allá afuera puede ser ruidoso, crítico e incluso injusto, pero la voz más poderosa no es la que viene de afuera, es la que usted escucha en silencio dentro de sí. Hágala fuerte, hágala sabia, hágala suya, porque al final, la forma en que se habla a sí mismo es la que esculpe su destino. Si este mensaje le ayudó a comprender el poder de su voz interior, suscríbase ahora mismo a este canal. Active la campanita para recibir cada nuevo contenido y comparta este video con alguien que necesite escuchar que su diálogo interno puede transformarlo todo. Y déjeme en los comentarios una frase corta que hoy decida repetir para construir su futuro. Quizás su frase sea la chispa que otro necesita para empezar su transformación.